Bien, les va a llegar un mensaje en la pantalla informando que la clase se está grabando, para que por favor lo acepten. Para quienes no vinieron la semana pasada, la clase quedó guardada en Educando. Hay una pestaña que dice clase uno y está el PowerPoint y el video de la sesión. Y ahora lo mismo, está la clase 2 en una pestaña y hay un foro, pero todavía no vamos a trabajar en él. Cuando ya estemos en el final de la clase les voy a comentar y después voy a subir la clase ahí también, para que las personas que no se puedan conectar también, por favor, no sé si tienen algún compañero o compañera, le avisen que las sesiones están quedando grabadas y así nadie se atrasa. ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Por favor, cámbiale el nombre al usuario en caso que tenga algún alias o si es que le aparece solo su nombre, por favor, agregue el apellido. Agregue el apellido también para cuando traspase la lista. Así que, ok, vamos a empezar. Vamos a empezar. Bien, sí, pero yo no los puedo ver. Si alguien prende el micrófono, me cuenta si se está proyectando bien. Sí, profe. Sí, Vale, profesor. gracias, súper. La clase uno no la alcanzamos a terminar, estuvimos cerca de concluirla. Estábamos hablando desde qué lugar se piensa América, y nos centramos en la posición europea con respecto de los fenómenos que dan origen a la modernidad y cómo en ninguno de ellos se incluye América, porque son eminentemente fenómenos intraeuropeos como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa o la Reforma Protestante, no tienen necesariamente que ver con nuestro continente. Sin embargo, lo que se proponía era dar vuelta a ese entendimiento y pensar la historia mundial, la modernidad, pues de ahí en adelante, también como un proceso en el cual América desempeña un papel predominante. Hoy día vamos a seguir la clase de dos, vamos a seguir desarrollando ese marco de pensamiento, eh, pero como bien les dije en la clase pasada, el foco de este curso de formación cultural y ciudadana es la historia de América y el pensamiento latinoamericano. Por lo tanto, estas discusiones eh, en cuanto a la posición que ocupa América en la historia mundial son relevantes. Son relevantes porque son un eje compositivo de, del curso que están haciendo ahora, así como cada curso de formación cultural y ciudadana tiene algún tema dominante. Será, no sé, narrativa y género, historia de América contemporánea,
qué sé yo, hay muchos cursos de formación cultural y ciudadana que se están dictando. Eh, Creo que todo en modalidad online, creo, no estoy seguro, no estoy seguro. Pero, pero para entender el, el objeto central de este curso es totalmente relevante que entremos a los contenidos desde esta discusión, desde los posicionamientos y los lugares de enunciación que se han dado al continente, principalmente desde Europa. Y nos quedaban algunas diapos, no eran muchas la verdad, pero creo que aquí estábamos, vimos este, sí, sí, este lo vimos. Eh, y ya, hay un, Europa impone el modelo, según la narrativa europea, ellos vendrían a ser el centro, y están en el estadio de desarrollo mayor. Pero ellos definieron cuál era el modelo de manera subjetiva, de manera subjetiva. Entonces hay naciones o hay lugares que quedan en los niveles más bajos y el modelo genera la necesidad de avance constante. Yo pienso en esto, por ejemplo, algo súper sencillo. Para el caso de acá de Chile, la medicina ancestral no tiene ningún valor o muy mínimo, casi anecdótico, en comparación con lo que podríamos llamar la medicina tradicional. Así que todos aquellos saberes relacionados con las plantas y sus propiedades para curar enfermedades eh, prácticamente se han borrado, porque en este modelo de desarrollo no se pueden comparar con, con la medicina tradicional. Lo que no está bien, porque son conocimientos que se pierden. Eh, Antes era muy común ver mujeres principalmente que, no sé, sabían botar el empacho, por ejemplo. Prácticas que ya no se ven porque el modelo dominante las desestima. No le asigna realmente el valor que tienen y pasan a ser, quedan fuera de lo que podríamos entender como conocimiento. El conocimiento es dominante, en cambio los saberes están abajo de esta línea. Lo que podríamos entender como conocimiento lo marca la hegemonía y los saberes quedan debajo de la línea. Aquí habría que entrar a pensar los saberes, no desde una manera despectiva, nosotros deberíamos resignificar lo, aquello que parecieran ser. Entonces, recuperar el conocimiento de las plantas, recuperar el conocimiento de la tierra, que el modelo ha desestimado. Aquí está la contradicción, que es una contradicción un poco obvia, pero está bien que la explicitemos. Si hay una zona central que va a ocupar la posición hegemónica, el sistema obliga a establecer zonas que están en el opuesto. Si hay una parte que es hegemónica, hay una zona que es periférica. Y eso es completamente necesario para que este sistema resulte. Y acá podemos ver una imagen. El centro, que una imagen que es circular y da cuenta del proceso. Europa aparece como el centro, entonces define la regla y dirige el sistema. En el punto 2 extrae recursos, trabajo y materias primas de otras zonas. Esas zonas ya empiezan a considerarse la periferia, podrá ser América o podrá ser África, porque son las zonas que son explotadas. Se empieza a generar riqueza, pero esa riqueza no se genera para las zonas periféricas, sino que se tributa hacia el centro. Las zonas periféricas de las que se generan estas materias primas, eh, en general, aparecen como lugares empobrecidos, son dependientes, son desiguales, porque el propio sistema lo va armando.
Y al final, si se dan cuenta en el punto 5, ese propio empobrecimiento es lo que le da la riqueza al centro o al lugar hegemónico. En eh, el punto 6 da cuenta de lo circular del modelo. Porque vuelvo al principio. Cuando la riqueza ya llega al centro, empieza a acontecer nuevamente el procedimiento. Esto no me lo inventé yo, naturalmente parece bastante lógico, pero hay un libro que lo sistematiza, se llama Teoría de los Sistemas Mundos Modernos, de Immanuel Wallerstein. No está en la bibliografía porque es un libro de economía y ciencias sociales, pero está bueno porque se genera la teoría de que el sistema mundo moderno se define a partir de las zonas que son centrales y las zonas que son periféricas. Y desarrolla teóricamente esto que le estoy explicando en una versión más sencilla, porque este es un curso introductorio. Ninguno aquí estudia ciencias sociales duras, ni tampoco economía. Así que es más que nada para que podamos hacernos una idea general. Eh, ahora bien, nosotros podríamos ocupar los nombres de centro-periferia, pero en el siglo XVI, que es donde está el origen del movimiento histórico que estamos revisando, ya dijimos que nos vamos a centrar en la conquista de América como un hecho determinante para la modernidad. La colonia es la palabra clave. ¿Qué hacían las potencias extranjeras? Establecían colonias en los territorios que iban a explotar. Eh, y eso se va a conocer como colonialismo. Por lo tanto, acá en América hay un periodo que es el periodo colonial, que es cuando todos los que después van a ser países independientes de nuestro continente están bajo el yugo de la dominación de una potencia extranjera. Eh, principalmente lo que después se va a conocer como España. En principio no es de España un país, eso es posterior. En el siglo XVI, la corona de Castilla, la mayoría de los conquistadores son castellanos, y en Brasil el reino de Portugal, y ya en la parte más hacia arriba del continente, dominación por parte de los ingleses, los franceses también entraron fuerte en la zona de Norteamérica. O sea, eso vendría siendo la colonia, el colonialismo y el periodo colonial en sí. Es un concepto que se ocupa bien para el siglo XVI. Y aquí pueden ver otra imagen de cómo las colonias tributan con sus materias primas eh, al centro, ya sea con metales preciosos, con azúcar, con algodón, con mano de obra, pero de alguna manera eh, todos los territorios empiezan a tributar al centro. Esto es si lo miramos desde Europa. Eh, por supuesto que si usted lo mirara desde Asia, podría establecer otro tipo de colonialismo, tributando hacia Asia. Pero acá está para el caso que nos ocupa, para la clase 1, que era explicar la posición de Europa en esta historia eh, mundial. Aquí, de nuevo, el concepto del espíritu, ya lo dije, lo vamos a retomar en otras clases, pero de todas maneras, acá abajo, acá, hay definiciones para ir entendiéndolo, porque el espíritu es un concepto abstracto, eh, se puede entender como la sociedad, como la humanidad, pero, pero todavía quedaría corto, eh, porque hay que entender que el espíritu es el desarrollo de esa humanidad.
la capacidad de generar cultura, arte, civilizaciones, y de tener conciencia de que aquello se está haciendo. Ahí hay algunas definiciones, quizás la de abajo podría ser más amigable. No se refiere al alma mística ni a la suma biológica de las personas, por eso les decía que es mucho más que la civilización en sí, sino a todo lo que la humanidad piensa, aprende y crea a lo largo del tiempo, leyes, arte, ideas, instituciones. Es la razón humana expresada en la historia, la cual avanza de generación en generación para volverse más libre y consciente de sí mismo. ¿Puede entenderlo como la humanidad? Sí, sí, puede entender el espíritu como la humanidad. De hecho, el espíritu es la traducción de la palabra en alemán. La palabra es como Geist, no sé cómo se pronuncia. Creo que se escribe, eh, creo que así, lo podemos revisar. Pero es una traducción. Eh, pero si usted quiere entender el espíritu como la humanidad, tiene que saber que todavía se está quedando corto. Ya. ¿Y en alguna diapositiva en la clase 1? Ah, súper, súper, súper. Ya. Y colonia es la palabra que utilizaríamos en el siglo XVI para referirnos a las zonas periféricas o explotadas por las potencias. Pero ahora hay una más común que suena muchísimo, que es la idea de los países subdesarrollados. Y Dussel habla de algo que llama la falacia de desarrollista, es como esta mentira del desarrollo, porque eh, Europa plantea lo que significa ser desarrollado, y todo lo que queda debajo de la norma europea vendría siendo lo subdesarrollado. Y en ese caso, todos estos eventos que dan cuenta del desarrollo son solo eventos europeos, de nuevo, la mirada intraeuropea, renacimiento, expansión, ilustración, revolución, modernidad, pero no considera que cada continente tiene sus propios hitos que marcan su desarrollo. Por lo tanto, América no es menos desarrollada porque no haya tenido un renacimiento como fenómeno artístico-cultural como ocurrió en Europa. No es menos desarrollado porque no haya tenido un periodo de ilustración. Y así, no considera que cada territorio tiene su propio idioma. Ven, ahí está la palabra subdesarrollado, que en la actualidad vendría siendo el equivalente a lo que fueron las colonias en la antigüedad. Eh, Parece describir una diferencia cuantitativa, pero presupone una definición de aquello que significa desarrollarse y de quién representa el modelo. La pregunta ahí es, ¿quién establece cuáles son las marcas del desarrollo? ¿Y por qué, si un lugar no cumple con esas marcas, viene a ser subdesarrollado? Ahí está. América es un continente subdesarrollado desde la mirada europea, pareciera que sí, pero desde nuestra propia mirada. ¿Somos un continente subdesarrollado? Chile es un país subdesarrollado y ahora ocupan otra, en vías de desarrollo, como para tratar de acercarse más al modelo. Y había una pregunta, que es la pregunta con la que se concluía la clase 1, ¿qué cambia nuestra idea de modernidad si América deja de aparecer como la periferia europea y pasa a formar parte de las condiciones históricas de su constitución? Es decir, que América forma parte de estos hitos centrales que definen lo que es la modernidad.
no se queda excluida de ella, sino que sin América no existe modernidad. ¡Wow! ¡Wow! Buena forma de pensar. Eso con relación a la clase 1. Con esto ya la damos por cerrada. Como les decía, nos quedan solo algunas láminas del PowerPoint y la idea es que pudiéramos adentrarnos un poquito en algunas reflexiones en torno a la posición de Europa y de América en el entramado histórico. Eso con la clase 1. Y ahora sí, nos vamos a la clase 2. Nos vamos a la clase 2. Vamos a conversar un ratito vamos a conversar un poco sobre la idea del descubrimiento de América, pero parece como una pregunta. ¿Descubrimiento de América? Ahí. Eh, esta es la concepción del mundo en la Edad Media. Es un mapa medieval. Acá abajo está el nombre. Este es el mapa la forma fácil de recordarse el nombre, que es el mapa de T en O, porque hace una T al medio y lo rodea un círculo, el mapa de T en O. Repito, es un mapa medieval que muestra la comprensión del mundo durante la Edad Media. En ese periodo, América no existe como tal, sino que el mundo solamente está dividido en tres partes: Asia, Europa y África. No hay una cuarta parte, porque América todavía no ingresa a la historia de allá. América. Bueno, y América como un concepto de ninguna manera existe en este periodo. No existe. Es lo que vamos a seguir revisando a medida que avancen las láminas del PowerPoint. Asia ocupa una posición preponderante en el mapa de T, no es más grande porque Asia es una potencia. Los chinos son una potencia desde la antigüedad, no es que se pusieron de moda ahora. Un día en el acero varios siglos antes de Cristo. Tenían papel moneda varios siglos antes de Cristo. De hecho, en los viajes de Marco Polo, cuando está en China, ve que la gente paga con algo que él no puede explicar, no sabe lo que es. Dice que es como una especie de cuero, de cuero. Que no entiende que los chinos están pagando con papel moneda, con billete, mientras en Europa están haciendo trueque. Y después las monedas, acuñar monedas. Pero los chinos, muchos siglos antes del nacimiento de Cristo, ya comercializaban con billetes. La imprenta, uno, por lo menos en el colegio, se suele enseñar que la primera imprenta es la de Gutenberg, en el siglo finales del 15. Sí, creo que finales del 15. Eh, la imprenta de Gutenberg que imprime la Biblia, Biblia de Gutenberg. Este es el primer texto que imprimieron, del siglo XV. Ya, sigamos. Pero solo para no quedarme con la duda. Ya, pero Asia es una potencia. África, si bien es menos potencia que Asia, de igual manera lo es. O sea, mucho de lo que Europa importa para sus tierras también viene de África. Lo que es periférico en este periodo es
Europa. Europa es una zona periférica y más periférica todavía va a ser después de que los turcos se tomen Constantinopla. Más adelante vamos a hablar de eso un poquito. En la Edad Media había que explicarse por qué solo existían tres partes, porque solo estaba Asia, África y Europa, y la explicación es cristiana. Hay una historia en la Biblia sobre un diluvio universal, bien conocida la historia. Dios le dice a Noé que va a inundar todo y le dice construye una barca y sube a tu familia y sube una pareja de animales de cada especie, sálvalos. Y después cuando el diluvio se acabe, vuelve a repoblar el mundo. Este mapa se explica precisamente desde esa comprensión, desde la comprensión religiosa de los eventos históricos. Y por ejemplo, si se dan cuenta aquí Asia, abajo dice Sem, África dice Cham y Europa dice la Fet, que ellos son los hijos de Noé. ¿Qué explica este mapa? El mapa de TNO, que el mundo es tripartito, solo existen tres partes del mundo y que cada una viene a representar a uno de los hijos de Noé porque ese espacio fue fundado por aquel hijo de Noé. Asia por Sem, África por Cham y Europa por Laptec. Y esa es una explicación cristiana, cristiana para comprender el origen de estos territorios. Cada cultura tuvo sus propias formas de explicar esto. La Edad Media es un periodo profundamente cristiano. El catolicismo tiene mucha relevancia durante la Edad Media. Por lo mismo, no es de extrañar que se erizan explicaciones como esta. Pero pensemos, por ejemplo, en la antigua Grecia. Ahí hay un mito sobre el origen de Europa, el rapto de Europa. El rapto de Europa. Acá. Miren, hay muchísimas pinturas sobre el rapto de Europa porque es una historia eh, muy conocida, muy conocida. Miren, ah, impresionante. Zeus voy a usar comillas, comillas, se enamora de una mortal de Europa. Los amoríos de Zeus serían incontables en toda la literatura griega. Pero se enamora de esta mortal de Europa, que es una niña, que en la foto se ve más grande, pero es una jovencita, una jovencita. Y es común que Zeus adopte eh, formas de animales. Hay una conversión zoomórfica que Zeus se transforma, en este caso específico, en un toro blanco. Y Europa está con su amiga allá, están en la orilla de, de un lago, y Zeus aparece y desea que Europa lo monte. En este grabado, si se dan cuenta, hay más toros
depender un poco de la versión del mito que se esté retratando. ¿Es de Rubén o no? ¿Quién es? Ah, de Tiziano. Ya, sigo. Le decía que Zeus deja que Europa se suba sobre él y se abalanza al agua y se rapta a Europa. Por eso se conoce como el rapto de Europa. Mientras las amigas ahí gritan, viendo cómo Europa es llevada lejos. Zeus llega a una isla, toma Europa, mantiene, eh, sería un eufemismo decir que tienen relaciones sexuales, porque en realidad la viola. Hay una violación por parte de Zeus a esta niña Europa, y después de que consuma el acto, Zeus se va y la deja ahí en este lugar. Y pasa el tiempo y Europa clama porque alguien la saque de ese territorio, de ese lugar, y suplica, suplica, suplica. Y, y una noche baja Atenea, eh, que siente empatía por, por lo que le ha ocurrido a Europa. Sin embargo, le dice, si mi padre te ha dejado aquí, yo no puedo hacer nada. Pero en honor a ti, este territorio, de hoy en adelante, llevará tu nombre. Y esa es la explicación, según esa posición de enunciación, de por qué Europa, el territorio, el continente, se llama Europa, con relación a esto, al mito del rapto de Europa. Eso es solo un documento para que entendamos que cada cultura tiene una forma distinta de entender el orden. Ya, y aquí ya nos vamos a adentrar a la pregunta del descubrimiento de América. En 1492, Cristóbal Colón llegó a territorios que no formaban parte de la representación europea conocida del mundo. Sin embargo, Cristóbal Colón interpretó estas tierras, no las interpretó como algo desconocido, sino que afirmó que se encontraba en Asia y murió creyendo que estaba en Asia. Durante 10, 12, 13, 14, como 14 o 15 años, en los que se producen los 4 viajes de Cristóbal Colón, no cambia su entendimiento. No entiende esto como un lugar distinto de Asia. Por eso el nombre que ocupa Cristóbal Colón para designar a este territorio son las Indias occidentales, en oposición a las Indias orientales que conoció Marco Polo y que bien describe en su texto, en su diario de viaje. En su diario de viaje él habla de las Indias orientales. Más adelante vamos a ver un mapa con las provincias de Asia. Cristóbal Colón era un genovés. Génova era una zona independiente de cercana a Italia. Desde muy pequeño obtuvo conocimiento náutico, estaba en esa zona, era un navegante que conocía el mar Mediterráneo, que es circundante a esa zona, y también el Atlántico, pero la zona oriental, la zona que va hacia Asia, justamente. Tenía harto conocimiento, no era cualquier navegante, de hecho, fue los reyes católicos, los reyes de Fernando e Isabel le dieron el título de almirante de la mar Océano. No es no es un tipo que no tuviera estos conocimientos, los tenía.
Y Cristóbal Colón propuso esta idea. Tal vez, o sea, la idea no era de él en sí misma. Se puede rastrear, se puede rastrear. Pero en el periodo se tiende a suponer que la idea es de Cristóbal Colón. Y es más o menos esta. Cristóbal Colón dice que él puede navegar desde la península ibérica, acá, territorios que ahora se conocen como España y Portugal, que en esos tiempos Portugal era el reino de Portugal, no era un país en la nomenclatura actual, y España tampoco era un país. España eran reinos y coronas que estaban agrupadas en ese territorio. La más grande, la de Castilla, y la segunda más grande, la de Aragón. Los reyes de Castilla y Aragón se casaron, eso se conoce como los reyes católicos, y unificaron gran parte de la península. Sin embargo, todavía hay otros territorios, otros reinos y coronas que están ahí metidos en ese espacio. La idea de Cristóbal Colón es: yo puedo navegar desde la península ibérica por el Atlántico, y lo que se conocía como el Mar Tenebroso, sobre todo en la literatura medieval. Puedo navegar por este mar tenebroso hacia el occidente y aparecer acá, en la zona asiática, particularmente en Japón. Ahí voy a aparecer. En principio, la idea tiene lógica porque para Cristóbal Colón y para mucha gente del periodo aquí no hay nada. Hay agua, no hay un continente, no hay una masa terrestre continental, solo hay agua. Por lo tanto, Cristóbal Colón eventualmente sí podría navegar hacia el occidente y aparecer acá en la zona asiática. Tiene problemas que vamos a ver más adelante, pero no, es una idea plausible. Es una idea plausible. Según Enrique Dussel, el, la llegada, el viaje de Cristóbal Colón y eventualmente su llegada aquí a una masa continental, una masa terrestre continental, que él no va a saber nunca que es un continente, pero va a decir que ese evento va a ser decisivo para la modernidad. Este, comillas, descubrimiento de algo, el Colón no lo nombra como América, para él son las Indias, pero que este descubrimiento de algo va a ser súper relevante para la modernidad. Va a marcar su inicio. Va a marcar su inicio. Ya, una pregunta aparentemente sencilla. Ese es el título. Ese es el título de esta lámina y tiene que ver con que durante muchísimo tiempo se ha hablado del descubrimiento de América. En los colegios todavía se enseña como el descubrimiento de América. Pero los dos conceptos son problemáticos. La idea del descubrimiento se puede tensionar, la podemos debatir, porque descubrimiento ¿de qué? Que además Cristóbal Colón ni siquiera sabe que esto es distinto de Asia, o sí descubre entonces Asia. Pero ¿podemos hablar realmente de un descubrimiento? Los indígenas de acá del territorio estaban acá y dijeron, no, me descubrieron. Esto es para que pensemos un poco la palabra descubrimiento como tal. La palabra descubrimiento marca una posición europea de los europeos diciendo descubrimos algo. Desde acá, nosotros difícilmente deberíamos hablar de descubrimiento, o con hartas comillas. Y después el concepto de América. América no era una categoría geográfica en el tiempo de Cristóbal Colón.
Para él esto eran las Indias, por lo tanto esto era Asia. Él creyó que había llegado a la región asiática. Ya lo dije, a las Indias occidentales en oposición a las islas orientales de las que hablaba de la que hablaba Marco Polo en el diario, en el libro de viaje. Abya Yala era el nombre que le dieron al continente varios grupos eh, indígenas. Particularmente aquí se protege el pueblo Cuna o Guna en la zona de Panamá y Colombia. Y Abya Yala es un concepto para referirse al continente que se ocupa harto en la actualidad, para pensar el territorio desde acá y no desde Europa. Así que América también, en ese caso, en el tiempo de Colón, podríamos decir el descubrimiento de las Indias, pensándolo como un europeo que vive en Castilla hacia finales del siglo XVI. Hay un concepto interesante que puede servirnos para añadir palabras a la discusión. Ya sabemos, descubrimiento marca una posición y hay un historiador, Edmundo Gorman, un historiador mexicano, que plantea el concepto de invención. En vez de descubrimiento de América, va a decir la invención de América. Él va a plantear que América fue inventada desde la perspectiva europea. Encontrar una tierra es distinto de descubrir América. Y, y cuando, mira, aquí está lo que les decía hace poquito. América no estaba esperando simplemente que Europa la describiera como América. No es que este territorio y sus habitantes estuvieran acá y cuando llegaron dijeron, oh, nos descubrieron. Tuvo que producirse una reorganización de la representación europea del mundo para que pudiera aparecer como tal. Si vamos a hablar de América como algo, porque cuando Cristóbal Colón dice que estamos en las Indias occidentales, el mundo sigue siendo tres partes, Asia, África, Europa. Pero cuando Europa tuvo que asumir que este lugar no forma parte de esas tres partes, automáticamente tiene que haber una reorganización del mundo, porque el mundo ya no van a ser tres partes, sino que se van a convertir en cuatro. Estos son todos los viajes de Cristóbal Colón y aquí están la lámina para que podamos entender que Cristóbal Colón no conoce todo el continente. De hecho, la zona que reconoce es muy, muy pequeñita. En su primer viaje, que va del 1492 al 1493, sale de Puerto de Palos, navega y llega a Cuba. Ahí está la génesis del problema de comprensión territorial que tiene Cristóbal Colón. En la idea de Cristóbal Colón, él va a llegar a Asia. Eso es lo que estaba planteando, que él va a llegar a Asia. En ese sentido, navega, llega a la isla de Cuba y él va a creer que llegó a Japón, que también ha llegado a una isla. Conoce Cuba, Santo Domingo y se devuelve a la península, a Portugal, particularmente a Lisboa y después de nuevo al puerto de Palo. Hasta ese momento, en el primer viaje, Cristóbal Colón está seguro que ha estado en Zipango. Zipango es el nombre antiguo con el que se conoce a Japón. Eso es lo que va a decir, que está en Zipango. Después hay un segundo viaje que va a rondar entre el 1493 y el 1496.
En ese segundo viaje va a salir nuevamente del puerto de Palos, va a navegar, va a entrar un poco más abajo, pero nuevamente va a estar en Santo Domingo, en Jamaica, donde tienen un conflicto entre iguales más o menos importante, eh, en Cuba, y después se va a devolver de nuevo al puerto de Palos. El segundo viaje de Cristóbal Colón sigue oscilando en esta realidad en la cual está en la zona de Japón, vale decir, en el territorio asiático. Hay un tercer viaje en el 1498, sale de nuevo de Puerto de Palos, navega, y acá va a entrar a la zona de Venezuela. En Venezuela van a haber van a empezar a existir las dudas sobre si realmente están en Asia, porque no hay nada que empíricamente corrobore que están en esas regiones. Y Colón, en vez de decir existe posibilidad de que no estemos en Asia, va a seguir tratando de adscribir este componente, la asiaticidad de la Tierra, a la que llegó. Va a Santo Domingo y se ve de vuelta. Y hay un último viaje en 1502, de nuevo de Puerto de Palos, y acá entra un poquito a América Central, Guatemala, Nicaragua, Panamá, va a Cuba, Santo Domingo, se devuelve. Esas son las zonas que conoce Cristóbal Colón. Es un pedacito muy, muy mínimo del continente. No es una gran porción, sino que es algo pequeñito. De hecho, cuando entra aquí a la zona central, va a decir, oh, estamos en Catay. Catay era la forma con la que en su periodo se referían a China. Esa es la confusión. Acá va a pensar que está en Japón y aquí al ladito va a pensar que está en China. Por lo tanto, su proyecto de encontrar una ruta comercial que permita conectar la península ibérica con el comercio asiático se va a dar por corroborada en la mente de Cristóbal Colón. En la realidad está alejadísimo de entender, de corroborar aquello. Y aquí algunos conceptos, como el concepto de invención, América como un invento de la mentalidad europea, descubrimiento como un proceso eh, bueno, también es de la mentalidad europea, que vendría siendo la experiencia de enfrentarse a lo desconocido, de encontrar algo en aquello. Está la conquista, la colonización, que son palabras completamente distintas que a veces uno escucha que se utilizan como si fueran sinónimos. Eh, yo he escuchado gente hablando de Cristóbal Colón y en términos de conquista, la verdad es que Cristóbal Colón bien poco es lo que conquista. Oye, suenan unos pititos, no sé si es que hay gente escribiendo en el chat quizás, yo no lo puedo leer porque pierdo la visual de la clase, pero a ver, vamos a ver. No sé si son preguntas. Vamos a detener un poquito. Me pueden, me pueden interrumpir, pueden abrir el micrófono y preguntar. Ya, cuéntenme, Profe, cuéntenme. sí, con respecto a que Cristóbal Colón, cuando descubrió América, dijo que habría descubierto como territorio así de la India,
Es de ahí ¿Ya? porque surgió ese término de llamar así a los territorios indios, ¿no? O sea, llamar a Sí, los habitantes indios. Ah, vale. claro que sí. De hecho, eh, muchas gracias. Muchas gracias por el aporte. Sí, a partir de Cristóbal Colón y esa comprensión del territorio como las Indias, es por el cual se simplificó, no se reconoció la alteridad de los pueblos y de las culturas americanas, y se le simplificó bajo la noción genérica de indios, que bien podría ser, o con seguridad es, el resabio más importante del error de Cristóbal Colón. Ahí, en ese ejemplo, es claro por qué se sigue utilizando el término indios para referirse despectivamente a los indígenas de este continente, porque Cristóbal Colón hace 500 años atrás, más de 500 años ya, eh, reconoció este territorio como las Indias. Súper, muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta antes de que vuelva la proyección? Pueden abrir el micrófono mientras yo estoy hablando, no hay problema con eso. Sí, sí, profe. Una última pregunta, más con respecto al tema de las religiones, o sea, con ¿Ya? respecto a la Iglesia Católica. Después de lo que será el descubrimiento de América y de Colón, y después que llegaron con las tierras europeas hacia América, ¿Mm? eh, ¿cómo, cómo fue el conflicto, más bien el conflicto religioso entre la Iglesia Católica y lo que será, por ejemplo, no sé, el Imperio Azteca, que tenían ellos también sus creencias? ¿Cómo hizo que la Iglesia pudiera, bueno, se le hace, evangelizar a los habitantes indígenas y hacerlo, obviamente, que ellos crearan más en su religión que la religión que ellos mismos engendraron en su territorio hace siglos, o Genial, hace el tiempo? genial la pregunta. Vamos a hablar de eso en algunas clases más, pero por mientras igual voy a dar algunas claves. Ocurrieron varios procesos acá, por ejemplo, la barbarización de las culturas indígenas, pintarlas a todas como caníbales. Por ejemplo, eso es súper común, cuando la verdad es que acá lo que habían eran algunas tribus que eran antropófagas, comían carne humana, pero en contextos rituales o en contextos muy específicos. Los mapuches al sur, cuando capturan a Pedro de Valdivia, en 1553 en Tucapel, capturan a Pedro de Valdivia, toman unas conchas afiladas, o matan a Pedro de Valdivia, toman unas conchas afiladas, le abren el pecho, le sacan el corazón y se lo comen. Los mapuches no son caníbales. Eso es un ritual y tiene la explicación en que el consumo de la carne, el consumo del corazón, implica hacerse con la fuerza del enemigo. No es que pusieron el corazón en una parrilla, le echaron orégano, mezquel, lo dieron vuelta, le echaron sal y se lo comieron. No son caníbales, no formaba parte, el consumo de carne humana no forma parte de la dieta. Eso sería la diferencia entre canibalismo y antropofagia. Fácil de entender de los uruguayos que se cayeron acá en la cordillera de los Andes, no son caníbales. Ellos comieron carne humana en un contexto muy específico de sobrevivencia, eso sería antropofagia, el consumo de carne para sobrevivir, el consumo de carne humana para sobrevivir, en contextos rituales como el que acabo de contar y así otro. La demonización, el caso de Mesoamérica es brutal, tú hablaste de los aztecas recién, por ejemplo, una de las deidades principales de los mexicas son uno de los pueblos aztecas. Azteca representa un conjunto de pueblos y el más importante de ellos son los mexicas, son los que tenían Tenochtitlán eh, y Moctezuma cuando llegó Hernán Cortés. Ya, y a lo que quiero llegar con eso, por ejemplo, uno de los dioses tutelares de los mexicas, también azteca, en ese caso estaría bien porque azteca es el grupo macro, pero uno de los dioses principales de los aztecas es Huitzilopochtli. Voy a proyectar de nuevo, quizá aquí se va a poder entender bien. Ah, mira,
Ahí está. Huitzilopochtli, que era la deidad una de las deidades principales tutelares de los aztecas, era esto. Ahí está. Ese era su dios, pero los europeos lo representaron como un demonio. Ahí, mira, Profesor, cuéntenme. tiene que ver también que se considera bárbara la cultura el hecho de que sacrificaran a lo humano de su religión. Sí, sí, pero ahí los cristianos se desentienden un poco porque el sacrificio de Jesús podrá sonar metafórico, pero a Jesús también lo sacrificaron. Entonces ahí hay cierta paradoja en el discurso. Mira ahí. Profe, lo que pasa es que respecto a con la respuesta que dijo, yo digo que es por la razón. Es decir, obviamente Jesucristo o sea, fue crucificado obviamente porque Judas hizo un plan para lo que sería como para difamar a Jesús. Y eso al Claro, final es un plan, o sea, es una razón de la cual mucha gente fue manipulada. En cambio, la razón por la cual el imperio azteca, como decirlo así, sacrifica a personas, pero una razón más espiritual, una razón más de decir que queremos, queremos otorgarle así este cuerpo a tal Dios para que nos dé tal beneficio. sí, 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 Yeah. así mismito es, así mismito es. Ujú. Entonces, esas prácticas como las de los sacrificios, que tienen una explicación espiritual fuerte en esas culturas, quedaron, quedaron suprimidas por parte de los europeos y simplemente fueron consideradas como prácticas diabólicas o demoníacas. Hay una imagen muy buena que no sabría cómo buscarla acá. Eh, a ver, ¿qué aparece? Funeral, azteca, juegos de gris. Mm, no, estuve hablando ayer en una clase de esa imagen, eh, no justo porque la tenía en el computador. Eh, ya, aquí está, no, no, ya, pero eso puede funcionar, pero no es una. Mm, ya, no, no la voy a encontrar. Pero si la busco, la coloco en la próxima clase. Es una imagen en la que estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Este otro curso que doy, sí, sobre conquista de América. Por cierto, profe, tengo otra pregunta. Bien, ¿Usted leyó a Inés de la Almanía de Isabel de Allende, no? Isabel Allende, sí, claro, sí, claro. Sí, sí, yo también lo he leído. Sí, porque en ese libro mencionan también mucho o sea, de cómo América fue considerada el nuevo mundo y de la protagonista que justamente Ay, viajaba por América, por el Imperio Inca. sí, sí, Inés de Ujú. Suárez fue una figura muy relevante en la historia de Chile. Hay una clase en la que vamos a hablar de género y conquista, y ahí vamos a hablar de Inés de Suárez, pero es más adelante. Oye, miren esta imagen. No, a propósito de la pregunta que estaban haciendo. Este es un funeral, es un rito funeral que no difiere mucho de, de las prácticas mortuorias que conocemos en la actualidad. Por ejemplo, hay una preparación del cuerpo del difunto, pues, de nuevo con los mexicas, o mexicas si los quiere llamar así. Hay una preparación del cuerpo del difunto con incienso y otros procedimientos, le dejan artículos de oro,
Después hay una procesión donde se llevan el cuerpo, miren, ahí van de nuevo incensando, llevan trompeta, por lo que tienen un nombre, no recuerdo cuál es. El tema es que hay una procesión y llegan acá para quemar el cuerpo, no lo van a enterrar, hay una pira para quemarlo, y acá miren el detalle, para demonizar la práctica, porque hasta aquí me parece súper común o no muy distinto de cualquier otro rito mortuorio. Sin embargo, lo que hacen para demonizar la práctica en este grabado, esto es del 1598 más o menos, es poner una figura diabólica acá. Ahí se ve más grande. Esa figura demoníaca es el detalle para decir que esta práctica, a pesar de que uno la pudiera ver muy similar a lo que hace el cristianismo, por ejemplo, a excepción de quemar el cuerpo hacia el final, constituye una práctica diabólica. Eso fue algo común que se hizo en el periodo. Bien, ¿les parece si seguimos con Cristóbal Colón? Para que no nos atrasemos. Gracias por las preguntas. Gracias por las preguntas. Ya, ahí hay una tabla con los conceptos, con invención, descubrimiento, conquista, colonización, como categorías distintas. Otras clases vamos a ver otros conceptos que se van a ir sumando. Encubrimiento, destrucción, explotación. Usted podría preguntarme, profe, ¿hay un concepto mejor que otro? Bueno, lo decide usted porque el concepto que ocupe marca cuál es la posición que usted tiene sobre el evento. Por ejemplo, si usted hablara de la destrucción de América, yo entendería que la posición de enunciación con la cual usted está hablando es propiamente americana. Por eso está diciendo la destrucción de América. Y si usted habla del descubrimiento de América, yo voy a entender que usted lo está pensando desde allá. ¿Una posición es mejor que la otra? No, no. Usted tiene que formarse una opinión sobre los hechos, sobre los eventos, y usted mismo determinar con madurez qué concepto le viene mejor. Usted me pregunta a mí, podría preguntarme, profe, ¿cómo se refiere usted a la llegada de Cristóbal Colón? ¿Qué palabra ocupó? Yo le diría, yo ocupo la palabra descubrimiento, pero la pongo en comillas. Entonces, cuando escribo sobre el descubrimiento para alguna revista científica, para mandar un artículo, siempre escribo descubrimiento con comillas. Y a veces soy más indeterminado y digo la llegada de Colón a estas tierras, para zafarme un poco de la discusión, porque el concepto que utilice marca la posición de la que estoy hablando. Si yo le mandara si yo escribiera un artículo y se lo mandara a una revista española que es muy puritana, digámosle, muy pro, pro arribo europeo a América, y yo le hablara de la destrucción de América, seguramente me rechazarían el artículo antes de mandar la evaluación. Uno va determinando qué concepto le queda mejor al discurso que yo quiero decir. Por lo tanto, esto solo lo menciono. Si usted estuviera en una prueba y tuviera que escribir sobre la llegada de Cristóbal Colón y quiere escribir descubrimiento, no pasa nada. Descubrimiento de América, no pasa nada. Pero ahí están las posiciones. ¿Qué es descubrimiento? Colón entendió esto como Américas o no lo entendió como América, eran las Indias. Entonces, mejor hablo del descubrimiento de las Indias, si es que quisiera hablar desde la posición de Cristóbal Colón, porque si hablo desde la posición de los europeos que llegaron después, tuvo en 1520, esto ya tenía el nombre de América, pero los castellanos seguían llamándolo las Indias. Vamos a ver esas sutilezas más adelante.
Ya, ¿qué pensó Colón? Ya se lo dije, que él había llegado a Asia y a pesar de que acumulaba sostenidamente evidencias de que no estaba en Asia, seguía diciendo aquello. El mundo de vida en Colón es la forma en la que Colón entiende el mundo. Todos nosotros y nosotras tenemos una forma de entender el mundo a partir de nuestras creencias, lo que hemos leído, lo que nos enseñan, lo que nosotros mismos hemos aprendido por cuenta propia, y Colón entiende el mundo a partir de eso. Eh, por ejemplo, lo entiende desde una mentalidad profundamente cristiana. Las lecturas de la Biblia son relevantes para Cristóbal Colón, las toma como verdaderas porque es más o menos lo común en, en ese tiempo, no como ahora, que si bien usted puede tomar las lecturas bíblicas como verdaderas, está bien, también las podría entender como metáforas de algo más grande, como ficciones, como no necesariamente reales, sí. ¿Qué más? ¿Qué más? La mitología, claro que Cristóbal Colón entiende esto desde los componentes míticos. Ve sirenas, Cristóbal Colón dice, escribe en una de sus cartas, ¿no? Vimos sirenas y no eran tan bonitas como nosotros nos imaginábamos. Y Cristóbal Colón, esto es lo que vio Cristóbal Colón. Vio manatíes. Él no se agrandó, pero ahí está. Y él va a escribir que estos son sirenas, porque no tiene ninguna intención de acercarse empíricamente a lo desconocido. El que lo ve y dice, son sirenas. El componente mitológico también es importante en Cristóbal Colón. Los relatos de viajes, como el de Marco Polo, Cristóbal Colón dice, estas son las Indias occidentales y las Indias occidentales son en oposición a las islas orientales de Marco Polo. Los objetivos de Cristóbal Colón: conocer, comerciar o comercializar y evangelizar. Por ahí va. Y ahí hay una pregunta que podemos reflexionar hacia el final de la clase, para que podamos continuar. ¿Cristóbal Colón es realmente el primer hombre moderno? Por periodo histórico, sí. Ya vamos a decir que la modernidad tiene como uno de sus hitos centrales el arribo de Cristóbal Colón acá, a este territorio. Sin embargo, sin embargo, la pregunta es más profunda. Si yo les acabo de decir que Cristóbal Colón entiende todo desde la Biblia, desde la mitología, a pesar de que todas las pruebas le dicen que esto es un lugar distinto de Asia, ¿podríamos considerar a Cristóbal Colón realmente como el primer hombre moderno? Y ahí ya la cuestión se pone más difusa, porque no tiene que ver con el periodo, con el momento, con el hito, sino que tiene que ver con la mentalidad del sujeto. Cristóbal Colón no parece un hombre moderno, eh, porque piensa más bien como un hombre medieval, lo que no está mal, lo que no está mal si ese es su periodo, pero los que van a venir después, 30, 40 años después, como Hernán Cortés, por ejemplo, sí van a pensar como hombres modernos. La próxima clase vamos a ver la condición del, del ego moderno, y ahí Hernán Cortés es la clave. Hernán Cortés sí representa al hombre moderno, y sería unos 20 años después de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón se muere y la conquista de México es como el 1520. Lo vamos a buscar después. Ya, para este periodo Europa no era centro, era periferia. Pero lo que le va a posibilitar en este siglo es hacer de este lugar, de este continente, su colonia y obtener desde acá riqueza, mano de obra, todo bajo el argumento
de la fe, de evangelizar. Ya, mira, esto, perdón, vamos a explicar por qué eso es lo que va a explicar este mapa. ¿Por qué Cristóbal Colón proponía una ruta de ingreso a Asia por el occidente? Acá, en esta zona más o menos, se encontraba Constantinopla y permitía el paso de Europa hacia estos mercados. Le daba ingreso a este territorio para acá. Pero en el 1453, sí, eso fue en el 1453, los turcos se tomaron Constantinopla y no cerraron el paso, no es que dijeron ya, los europeos no entran más a estos mercados, sino que les subieron los impuestos. Le subieron los impuestos. Y entre pagar más impuestos, Europa, que ya saben, mire, era literalmente periférico en comparación con esto, acá solito. Decidieron, si no, tampoco tenían los recursos necesariamente para pagar el paso, decidieron buscar nuevas rutas para llegar a estos mercados. Y los portugueses encontraron esta ruta. Podían bajar, llegar acá, al Cabo de Buena Esperanza, y seguir navegando y entrar a estos mercados. Los portugueses encontraron esta ruta, Vasco da Gama la encontró. Así que el Reino de Portugal ya tenía el problema solucionado. Tenía cómo entrar a estos territorios a comercializar sin tener que ingresar por Constantinopla. Actualmente Estambul. Y Cristóbal Colón ahí es cuando le propone a los reyes católicos que ellos pueden llegar acá a Asia navegando hacia acá. Proyecto totalmente comercial. ¿Qué lecturas se lleva Cristóbal Colón consigo que forman parte de su mentalidad? Aristóteles, Ptolomeo, Marco Polo, Toscanelli. Estos son libros de base, y la Biblia también es de base. Cristóbal Colón se siente el enviado de Dios en la tierra. Llega un momento en que tiene en sus cartas, narra una epifanía, está delirando totalmente, se le aparece a Abraham, Moisés, Isaac, Jacob, se le aparecen y hay una voz que le dice que tiene que continuar con la misión de esos profetas, grandes profetas de la historia. ¿Por qué falla el proyecto de Cristóbal Colón? Porque entre su idea de llegar desde Europa a Asia por Occidente, se va a encontrar con un continente. Se va a encontrar con un continente. Por eso falla, por eso falla. Pero si lo ponemos en el papel, falla porque Cristóbal Colón piensa que la circunferencia de la Tierra es más reducida de lo que realmente es y que Asia ocupa un territorio mucho más grande del que realmente tiene. Eso significa que si eventualmente América no existe, hagamos como que no existe, Cristóbal Colón va a poder navegar de Europa, desde la península ibérica, hasta Asia, hasta Japón, porque la cantidad de mares pocas y porque Asia es muy grande. Entonces no tiene que navegar esto, sino que tiene que navegar un pedacito chiquitito de mar, según el planteamiento de Cristóbal Colón. Por eso, cuando Colón va a distintas cortes y reinos a vender este proyecto, porque a la corona de Castilla no fue la única que se lo fue a vender, en todos lados le dicen que el proyecto es viable, porque hay una suposición de cuánto es realmente la circunferencia de la Tierra. Hay datos, pero ninguno de ellos se ha corroborado empíricamente.
de los archivos cartográficos. Aquí, pues, miren este. Este es el mapa de Henricus Martellus. Está el mundo en 3 partes: Europa, Asia, África. Y si Colón va a salir de acá y va a navegar, va a aparecer acá. Miren, la porción que ocupa Asia en este mapa es gigante, y la distancia que se le da al océano Atlántico aquí es mínima. Por eso el proyecto de Colón, que es que la Tierra realmente hubiese sido así y América no hubiese existido, el proyecto de Colón habría tenido lógica. Pero si lo pensamos un poco más, aunque América no hubiese existido, de hecho, si es que América no hubiese existido, Colón y toda la gente con la que navegó se habría muerto. Se le habrían acabado las provisiones, no hubiese podido llegar a Asia pensando que el océano Atlántico era pequeño. Se habrían muerto, se habrían muerto. Es una suposición mía. Ya, ¿qué cree Cristóbal Colón? Que esto es la 4ª península de Asia. Estas son las penínsulas de Asia: la Arabia, India y la Indochina. Son 3 penínsulas. Son 3 penínsulas. Pero el relato de Marco Polo, que estuvo en estas zonas, en todas estas, planteaba hipotéticamente la existencia de una 4ª península asiática, una tierra desconocida. Cuando Cristóbal Colón llegó a Cuba, creyendo que está aquí en Japón, cuando atraviesa, va a creer acá que está en esta 4ª península, las Indias occidentales, en oposición a la India oriental. Por lo tanto, toda la mente de Cristóbal Colón está completamente dispuesta para que el espacio al que llega adopte esa identidad y se convierta en las Indias. Lo que se va a conocer, mira, O'Gorman describe esto como la dotación del ser. Las tierras encontradas reciben inmediatamente una determinación específica, son tierras asiáticas. Y ya está. Y esa atribución es a priori, es anterior. Lo paradójico es que aunque Cristóbal Colón se le aparecen todos los argumentos a posteriori de que ese lugar no es Asia, va a seguir, va a seguir pensando fervientemente que está ahí. Mira acá abajo. El navegante no pregunta qué es esto, que sería lo lógico. Yo llego a este espacio y digo, bueno, ¿qué es esto? Sino que se va a preguntar, ¿en qué parte de Asia me encuentro? Equivoca la pregunta. Mira, aquí un ejemplo claro de los argumentos. Llega a una isla, de las primeras a las que llega, y Guanahani, y preguntas qué lugar es este, y le dicen cómo se llama. Sin embargo, al día siguiente él va a decir que, bueno, sigamos buscando Zipango o Japón, a pesar de que de que le acaban de nombrar un lugar absolutamente distinto de las zonas que se reconocen dentro de Asia. Aquí está la pregunta que me hacían delante, así que no voy a volver, pero la idea de los indios como el resabio más antiguo del error de Cristóbal Colón. ¿Por qué? Porque no reconoce la alteridad del otro, no reconoce a los indígenas como alguien, como distintos, sino que les da la identidad y subjetividad del indio. Cuando se sigue viendo complicado, Cristóbal Colón vuelve al argumento religioso. Por ejemplo, acá, cuando llega a Venezuela, en el tercer viaje toca Venezuela, encuentran un río, el Orinoco,
que un río, además de extremadamente largo, debe estar entre los 5 más largos del mundo. Cristóbal Colón se enfrenta a la pregunta sobre un río del cual no tiene noticia. Y lo que va a decir, para no tener que borrar el argumento asiático, para no tener que cuestionarse que está en un lugar distinto, va a decir que tal vez es porque en esas regiones de la India occidental están próximos al paraíso terrenal. Porque en el relato bíblico del Génesis, ¿qué atraviesa el jardín del Edén? Ríos, ríos. Va a suponer que el Orinoco es uno de estos ríos que aparecen en el Génesis bíblico. Hay una resistencia ante el componente empírico, ante la realidad observable y medible que se va apareciendo constantemente frente a Cristóbal Colón. En los 4 viajes, ustedes ya lo vieron, fueron cortitos y fueron en territorios muy, muy delimitados del continente. En ningún caso nunca hubo una ruptura con relación a la idea de que esto es Asia. Pero quien sí se da cuenta que este es un lugar distinto, un navegante portugués, Américo Vespucio, que navega, llegó a Brasil y, a diferencia de Cristóbal Colón, cuando llega a este territorio se da cuenta que esto no es Asia, empieza a preguntarse sobre en qué lugar está y le escribe a los reyes del Reino de Portugal una carta que se titula Mundus Novus y le dice que los castellanos están equivocados, que esto no es una cuarta península de Asia, sino que esto es una cuarta parte del mundo. El mundo entonces ya no es Europa, África y Asia, sino que también tiene esta cuarta parte que en el intertanto se va a conocer como el Nuevo Mundo, en honor a esta carta que escribe Américo Vespucio. Y en 1507, cuando Ringman y Bartholomew publican la Cosmographia Introductio, un libro, en este aparece el primer mapa mundi que incluye a América y denominado como tal. Porque cuando crean el mapa, este es el mapa, el ilustrador pregunta, bueno, ¿cómo se llama el territorio nuevo que hay que anexar? Y Profe, dice, perdón, dígame. sí, profe, en ese mapa también había algunos mapas que me acuerdo, en donde los mares ponían así como monstruos, así como monstruos de distintas mitologías. ¿Qué monstruos o monstruos marinos solían poner ahí comúnmente? ¿Tenían algún nombre? Bueno, son monstruos, como bien lo está diciendo usted, son los componentes alegóricos de los mares y en todos los mapas, no solo en los mares, sino también en los territorios hay. Por ejemplo, acá pienso en el caso de Chile, estaba la tierra de los Patagones, en la que nosotros conocemos ahora como Patagonia, y colocaban un hombre gigante con unos más chiquititos para hacer referencia de que esta era la tierra de los Patagones. En este mapa deben haber por ahí quizás sirenas o algo, no lo podemos ampliar mucho, pero es un recurso común y iconográficamente viene a representar algo. Por ejemplo, zonas desconocidas, cambios de nombre. En el Amazonas, por ejemplo, el río Amazonas se llamaba Río Marañón, pues le cambiaron el nombre a Amazonas porque había una tribu de mujeres guerreras ahí, según lo que contaron los españoles, y cuando representaron el río Amazonas en el mapa, le pusieron una Amazona chiquitita para asociar también con aquello. Es un componente iconográfico, yo no sé realmente qué significa cada elemento, pero en el caso de los monstruos debe tener relación con el miedo y el temor que producen en la navegación. Eso.
Ya, aquí está el mapa. Entonces, el primero que presenta a nuestro continente y lo denomina América, en honor a Américo Vespucio, que está aquí, también está en el mapa. Por eso el continente no se llama Cristóbal ni Colón, lo que se llama América, porque este sujeto realmente reconoce aquí un territorio distinto. Nombrar también produce poder. Curiosamente, la bula, o como la Intercaetera o el tratado de Tordesillas entre Portugal y lo que después se va a conocer como España, delimitan el territorio antes de conocerlo. O sea, portugueses y castellanos se dividieron lo que el territorio antes siquiera de haber recorrido todo el territorio. Hay un, hay un libro que decía un autor de apellido Jaramillo, que su hipótesis es que no deberíamos hablar de conquista de América porque lo que se conquistó fue muy poco. Y tiene mucho sentido. América es un territorio enorme, para que hablemos de conquista como un proceso que ocurrió en todo, como un fenómeno que ocurrió en todo el continente. Y nombrar el territorio también implica poder. Se llama las Indias, pues que representa algo, representa esa zona geográfica con la que la Europa necesita comercializar. Se llama América porque da cuenta del cambio en la comprensión del territorio, ya no como la parte asiática, sino como una cuarta parte del mundo, no como una península solamente. También los nombres que se le dan al territorio dan cuenta de las relaciones de poder. Por eso acá en América se ha hecho muy común referirse al territorio como Abya Yala, recuperando esa noción más indígena. Eh, los mapuches, los mapuches no llaman a la Araucanía, el Gualmapu, porque esos nombres, los nombres que se le dan al territorio también dan cuenta de las relaciones de poder. Si nombrar, clasificar y representar una realidad condiciona la manera en que podemos actuar sobre ella. Cristóbal Colón entiende esto como las Indias, y aunque tiene todo para decir que no son las Indias, sigue refiriéndose así al territorio. ¿Quién tiene el poder de decidir qué es aquello que estamos viendo? ¿Quién nombra la realidad? ¿Quién, en este caso, bueno, durante los primeros años va a ser Cristóbal Colón porque su relato va a ser el preponderante? Y después cuando aparece Américo Vespucio, dicha concepción cambia. Va a depender de la perspectiva de quien esté mirando el territorio. Ok, vamos a dar espacio a todas las preguntas que tengan. Voy a detener la presentación. Bien, cuéntenme. Pueden prender los micrófonos o también pueden hacer las preguntas por el chat. Profe, ¿qué implicancia tuvo la reforma protestante? Porque también, o sea, después del descubrimiento de América también ocurrió lo que sería como el surgimiento del pensamiento de Martín Lutero. Protestantismo, sí. Sí, bueno, es todo un tema en este periodo. De hecho, la reforma es uno de los procesos intraeuropeos que en ese discurso darían origen a la modernidad. Aquí también llegaron europeos protestantes. eh, fueron menos, fueron menos, pero en Brasil, por ejemplo, llegaron. Eh, en su mayoría era el catolicismo el que tenía la preponderancia en América. Yo diría, tengo amigos que estudian eh, la reforma acá en América, el protestantismo, pero yo diría que la incidencia no es tan fuerte en este periodo, en el periodo que estamos viendo, que son los albores del siglo XVI. Quizás más adelante, a pensar si hay alguna clase en la que hablamos de esto, no estoy seguro, pero lo podríamos revisar, porque ya
las ideas protestantes toman más fuerza en la segunda mitad del siglo XVI y todavía estamos adentrándonos, todavía estamos como en el 1500, estamos como en ese periodo, como en el 1500. Es, ¿alguien más o por el chat también pueden hacer sus preguntas? Profe, también tengo otra pregunta, pero, o sea, me quiero adelantar más tiempo, como en el siglo XVIII, XVII. ¿Cómo influyó lo que sería cómo influyó lo que sería la liberación de los esclavos aquí en la América Latina con los pensamientos de John Locke? Ya, vamos por partes. Legalmente no existe esclavitud en América. La O sea, no, pero esclavitud me refiero como, por es una, ejemplo, me refiero o sea, cómo influyó los pensamientos de John Locke en América Latina. bueno, tuvieron también que ver no con no con la abolición ni con la permanencia de la esclavitud. Acá el término más común es servidumbre forzada, más que esclavitud. En el siglo XVIII, no sé, no es un periodo en el que yo me focalizo, me especialice, lo mío es más del 16 y del 17, pero en, en los siglos que yo trabajo, no hubo muchas discusiones al respecto, porque estaba la idea de la servidumbre natural que la propuso Aristóteles en la antigüedad clásica, que habían hombres que estaban por naturaleza predispuestos para la servidumbre y eso era equivalente a la esclavitud en otras culturas. Y, y está toda esta discusión de la condición de humanidad misma. Si son humanos, si son esclavos o están destinados a la servidumbre o más bien no pertenecen a la noción de humanidad, sino que son más cercanos a la inhumanidad. Y, los reyes en el 16 prohibieron la esclavitud. Eh, los conquistadores de los primeros tiempos se aprovecharon mucho de aquello y cambiaron la figura. No había esclavitud, la figura era la encomienda, se la inventaron. La encomienda era esto, a una persona cualquiera, europeo, pero cristiano católico, le daban una encomienda de indios. Le decían, mira, tú te vas a hacer cargo de estos 500 indígenas a cambio de la conversión al Evangelio. La conversión al Evangelio es enseñarle la fe de Cristo y la palabra de Dios. A cambio de eso, con estos 500 indígenas, bueno, tú dales comida, enséñale el Padre Nuestro y ahí bueno, ve tú que es lo mejor. La encomienda ah, era la forma legal para encubrir la esclavitud. Al final era eso, los encomenderos se aprovechaban, explotaban hasta la muerte a los indígenas, ¿sabes? En las minas de plata, en las minas de oro, y, y la encomienda duró 16, 17, y como decía al principio, el 18 no es un siglo que yo maneje mucho, pero me imagino que hasta el 18 todavía pervivían algunas encomiendas, tendríamos que revisarlo. Porque en el 16 los reyes intentaron, cuando ya se dieron cuenta de que esto estaba pasando, que la encomienda en realidad lo que hizo fue encubrir la esclavitud, lo que hicieron los reyes fue abolir la encomienda. Sin embargo, los europeos que estaban acá en América se rebelaron, hubo una rebelión muy grande, se conoce como la Gran Rebelión de los Encomenderos, es del 1548 más o menos. Y
porque perder la encomienda significaba perder esta mano de obra que le proporcionaba legalmente la jurisprudencia castellana, y no estaban dispuestos a ello. Hubo una guerra muy, muy grande y los reyes se vieron obligados a retractarse de la abolición de la encomienda. Eso, voy a revisar sobre el 18 y vamos a considerar las ideas de Locke y para poder conversar un poco más al respecto. Pero eso por mientras. Gracias. ¿Alguien más con preguntas o en el chat o a viva voz? ¿No? Profesor, una consulta. Sí, Cuénteme. por lo que he entendido a lo largo de... eh, en el siglo XV los españoles todavía no tenían esa mentalidad como de centro. No, para nada, para nada. Esa mentalidad de centro empieza en el 16, cuando se empiezan a enriquecer de lo que las colonias de lo que las colonias de acá de América le pueden ofrecer. De hecho, Carlos V, su nombre era Carlos I de España, él era el rey, que vino después de los reyes católicos. Los reyes católicos están con Colón, pues los reyes católicos se mueren, el heredero es su hijo, Carlos I. Carlos, ese Carlos I, que era Carlos I de España, lo primero que hace, apenas puede, es comprar el título de emperador del Sacro Imperio Romano Germánico de Occidente. Se compra el título de emperador de toda la Europa conocida. Eso es porque ya va a empezar toda esta conciencia de cambiar la posición y asumir de plano la posición hegemónica. En estricto, a la pregunta que acaba de hacer Pablo, hasta el siglo XVI, esa parte de Europa, la península ibérica, de la que estuvimos hablando esta clase con España y Portugal, es periférica absolutamente. De hecho, una de las cosas que lo corrobora es la dependencia con los mercados asiáticos que nos llevan a todo esto de Cristóbal Colón. Y ya después, en el siglo XVI, esa mentalidad va a empezar a cambiar y va a llegar a tomar fuerza, a consolidarse desde el 1520 con Hernán Cortés. Hernán Cortés va a cambiar todas las reglas de la mentalidad del periodo, por lo que va a ocurrir con los aztecas en México. Hernán Cortés va a marcar el modelo de lo que van a hacer todos los conquistadores y de cómo se van a entender y de cómo la modernidad se va a empezar a desarrollar. La próxima clase, si no me equivoco, ahí, bueno, ustedes tienen acceso al plan de clases. Vamos a hablar de Hernán Cortés y la constitución del ego moderno. Entonces, ¿el pensamiento eurocentrista, por así decirlo, parte desde la corona española o desde la religión católica promovida por España? Bien, 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 bien. Ahí hay una conjugación. No es la religión por un lado distinta de la política de la corona española, va todo en una mancomunión. El arribo a este territorio se produce porque el Papa lo permite. De hecho, el Papa es el que le dice a España y Portugal después, bueno, repártanse los territorios, y aparece el Tratado de Tordesillas. Forma parte de una misma misión. De hecho, el cristianismo es la justificación. Nosotros ahora, que con 500 años de distancia podemos ver esto, sabemos que el cristianismo, como la instauración de la fe católica, fue una fachada, pero van de la mano. Todos estos motivos van siempre, siempre cruzados. La política, la economía, la religión, todos los poderes tocaban algo. Y en la postura de Dussel, pero esto ya es la postura de Dussel, el filósofo del que hemos estado hablando en la clase pasada y hoy día, la modernidad y la posición eurocéntrica de la historia mundial parte con España y Portugal.
Y por ahora vamos a quedarnos con eso, después lo vamos a tensionar, nos vamos a mover a otros lugares de Europa, porque como ya le adelanté, la conquista, o sea, el arribo a América no fue solo de castellano y portugués, pero por ahora tendríamos que suponer, comillas, tendríamos que suponer que el cambio a la posición hegemónica de Europa eh, tiene mucho que ver con España y Portugal. Eso, Pablo. ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Ya, vale. Dejé un foro abierto en el Educando. El foro no tiene una calificación, no tiene una calificación, pero a mí me gustaría leerlo y leerla con respecto a esto de los nombres. Está la pregunta sobre la nomenclatura y las relaciones de poder. Repito, no tiene una calificación, así que si no lo quiere hacer o no lo puede hacer o se olvida de hacerlo, no pasa nada. Pero a mí me gustaría leer un poco qué opinan al respecto de aquello. Bien, no tuvimos descanso, son las 7, han pasado las 7:30, así que bien, podemos quedarnos hasta aquí por hoy. Muchas gracias por haberse conectado y nos vemos la próxima semana en este mismo horario. Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, profesor. Chao, profe.